Listo. Bueno, buenas noches otra vez. Vamos a compartir un tema y pues ni siquiera le quiero decir tema, quiero decir que es una vez una enseñanza más para mi vida y para mi familia con respecto a la fe. Y me voy a enfocar específicamente en un versículo bíblico, pero les voy a leer varios apuntes que tomé de la fe, de Hebreos, que es la parte más espectacular en el Nuevo Testamento que habla sobre la fe. Hebreos 11 dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y es pues la fe, la convicción de lo que no se ve. Cuando yo estudiaba este versículo bíblico, decía que a la hora, digamos, de uno aprenderse un versículo bíblico, uno se lo puede aprender, ¿no? Es muy fácil aprender los versículos bíblicos. Cuando las personas son tan estudiosas y son de tomar tantos apuntes, logran aprender mucha Biblia, logran aprender mucho lo que Dios dice a través de su palabra, porque el escribir hace que uno retenga más. Entonces yo pensaba que este versículo es muy sencillo y es muy fácil de aprender. Cualquiera de nosotros puede decir ese versículo bíblico porque estoy segura que aquí todos sabemos este versículo bíblico. Pero entonces pensaba yo que si lo voy a explicar, a mí me queda difícil. Si ya yo me siento y que quiero explicar esto, solo este versículo bíblico, se me empieza como a complicar un poquito el pensamiento. Yo digo, Señor, bueno, la certeza de qué, lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, Señor, habla un poquito a mi vida para poder entenderlo. Cuando ya hablo de este versículo bíblico, para aplicarlo a mi propia vida, como hablábamos, ¿no, Katia, en el tema tan espectacular? Pues creo que se me complica más. Puedo aprenderlo, puedo hasta explicarlo, pero ya vivirlo ya es otra cosa. Pero sobre todo empezar a vivirlo en mi vida diaria, tanto en el momento súper en el que está mi vida súper bien, pero también en el momento difícil, cuando mi vida está súper mal. Empezar a vivirlo en mi vida diaria, sobre todo si estoy viviendo algún proceso complicado y en cualquier aspecto de la vida de cada uno de nosotros. Entonces pensaba yo, es complicado cuando ya empiezo a hacer varias cosas y quiero entender varias cosas a través de lo que dice la palabra. Dice Hebreos 11 que por la fe nuestros antepasados alcanzaron buen testimonio. Por la fe entendemos cómo el universo fue creado. Por la fe Abel ofreció sacrificio. Por la fe Abraham obedeció. Por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras. Por la fe, Moisés, cuando ya se hizo grande, se rehusó a llamarse hijo de la hija de Faraón. Moisés, por la fe, dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe, cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Es un poquito de los versículos bíblicos de Hebreos 11 porque es un capítulo largo y traté de resumir un poquito de los que más me gustan a mí y los que siempre, digamos, estamos como con ellos o muy pendientes de en nuestra vida. Y les leo estos versículos porque quiero resaltar algo en ellos. ¿Qué quiero resaltar en ellos? Y lo pensaba yo cuando los leí. Yo decía, Señor, quiero resaltar algo más profundo con respecto a estas circunstancias que vivieron cada uno de tus hijos. Y entonces puedo decir hoy una vez más que por eso se llaman, ¿qué? Héroes de la fe. Por eso se llaman, por eso están escritos allí y hay un capítulo completo de cada uno de ellos hablando las cosas que hicieron, pero ¿por qué las hicieron? Por la fe. Entonces, pienso varias cosas que ellos hicieron y una de ellas es que ellos tuvieron buen testimonio. Me encanta. Cuando empiezo como a leer todo lo que pasa en la palabra del Señor, yo digo, no, Dios es maravilloso, todo lo que Dios tiene para nuestra vida es espectacular, empezando que algo que ellos tuvieron fue buen testimonio. Algo que también hicieron ellos fue que entendieron las cosas, las entendieron, ¿por qué? Porque estuvieron dispuestos a
a estar allí, a ver todo lo que pasaba. Por la fe, ellos ¿qué hicieron? Ofrecieron sacrificios, ofrecieron ofrendas, hicieron cantidad de cosas en el acto de ofrecer. Por la fe, ellos sacrificaron. Por la fe ellos adoraron, por la fe dice la palabra de Dios que ellos obedecieron, pero por la fe también ellos fueron ¿qué? Probados. Por eso decía yo que es muy chévere de pronto uno tener fe o estar contento cuando las cosas pueden estar muy bien, pero cuando las cosas están mal, ahí es donde o estoy en la prueba, ¿qué va a haber en mi corazón? O si voy a seguir creyendo o esperando sin haber visto. Y dice que por la fe ellos bendijeron con respecto al futuro. No sé si uno en un momento complicado, uno empieza a creer que ese futuro que tiene uno hacia adelante es un futuro de bendición o cómo va a ser ese futuro. Y dice que por la fe ellos rehusaron tener nombre y pensaba yo en esta sociedad en la que pues vivimos nosotros en este tiempo, una sociedad que si una persona no tiene nombre, no es nadie. Si una persona no es llamado de cierta manera, esa persona está colocada a un lado y entonces ellos rehusaron a tener un nombre, no tuvieron temor. Y entonces yo decía, Dios mío, esta gente espectacular, o sea, uno ni parecido a ellos, pero no tuvieron temor, se sostuvieron, pero ¿qué? Me encanta esta parte, rodearon a sus enemigos y ¿qué pasó? Los muros cayeron. Entonces, cuando pienso en ellos, veo que por la fe que tenían y que estaban seguros de lo que iba a pasar en sus vidas con respecto a lo que Dios estaba haciendo en ellos e iba a hacer en ellos, ellos actuaron. Y de esto es de lo que les quiero hablar un poquito, de que si tenemos conceptos muy bíblicos sobre la fe, de que si nosotros leemos la palabra diaria, ¿cuáles son las obras o las decisiones que estamos tomando en nuestra vida diaria y en nuestra vida, no solamente diaria personal, sino en nuestra relación con Dios y nuestra relación con los demás? Y pensaba yo varias cosas con respecto a estas obras que ellos realizaron, porque yo pienso que el tema de Moisés es espectacular, o sea, uno decir ustedes no son nada mío, donde tenía todo, yo creo que él iba a ser un príncipe. Y él dijo, no, yo no tengo miedo de ustedes, ustedes para mí no son nada y no son nadie. Voy a hacer lo que Dios me está indicando hacer. Entonces, veo esta parte y digo, es espectacular todo lo que dice allí. Les nombré algunas de las decisiones que ellos tomaron por la fe, pero me voy a enfocar en alguien, me voy a enfocar específicamente en Sara. Me voy a enfocar en Sara y entonces, ¿por qué me voy a enfocar en Sara? Porque es que he pensado mucho con respecto al tema de ser mujer, con respecto a todas las cosas que a veces corresponden en nuestra vida y específicamente lo que a ella le tocó. Y entonces dice la palabra de Dios que Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio Sara a luz aún fuera de tiempo, aún fuera de la edad. Dice que yo leía y dice que Sara tenía 90 años cuando ella le correspondió semejante acontecimiento, que una persona a los 90 años, bueno, queda embarazada, bueno, nace un bebé, le corresponde amamantar, todas estas cosas, esta crianza, entonces dice que Sara recibió fuerzas. ¿Y por qué dice que recibió fuerzas y ella concibió? Dice porque ella creyó que era fiel quien se lo había prometido. Y entonces yo pensaba, esta parte de la palabra del Señor me ha gustado mucho porque en todos esos versículos bíblicos me parece que es la parte donde alguien dice, yo tengo fe porque creo en el que lo ha dicho, no creo en mí. Creo en el que me está diciendo lo que va a pasar con mi vida. Por eso estoy dispuesto. Por eso asumo lo que me va a corresponder, porque si yo hubiera sido ella, déjeme decirle que hubiera tenido mucho miedo, porque uno en una circunstancia, porque la Biblia es como para también uno ponerse en los zapatos de la persona que le correspondió vivir ese evento. Y si fuera, yo digo, no, ella fue muy guapa y entonces dice que ella le creyó
¿Y por qué me gusta mucho este versículo bíblico y por qué quiero hablar un poquito de él? Porque todos los versículos bíblicos hablan de todo lo que hizo cada persona, pero específicamente en ella le correspondió algo en su vida propia, en su carne. Moisés hizo milagros. Abraham fue a sacrificar a su hijo, pero a ella le tocó en la carne, en su ser, vivir una experiencia que aunque Dios se lo había dicho, uno puede estar preparado a cierta edad, pero no a otra edad. Entonces le correspondió esto y entonces dice que en el tema de Sara, pensaba yo como que yo pensaba, si Sara no hizo como Moisés, no hizo todas las cosas que hizo Moisés, bueno, esa fue la obra de Moisés, todas las 7 plagas, todo lo que Dios le dijo, hizo, fue todo lo que le correspondió, lo hizo. Pero en el tema de Sara, ella se ve, no dice la Biblia que ella hizo como algo, ¿no? No hizo algo, sino que la promesa le correspondió, ella la recibió, ella quedó embarazada porque creyó que Dios era fiel, el que le había prometido, y sobre todo, el tema de Sara a mí me desliga del mundo externo, del mundo al cual todos estamos acostumbrados a vivir. Entonces, todos estamos acostumbrados a, como, perdón, Katia, por que anoche fue muy chévere la explicación suya, a veces nos preocupa más el qué dirán o actuamos en algún aspecto de nuestra vida por todo lo que el mundo dice, ofrece, los parámetros y los estándares que tiene el mundo, o los milagros que pasan a veces en los otros y no llegan a la vida personal de uno. Entonces, para mí ella es la persona que le correspondió vivir algo personal y que no lo tuvo que contar. Es que, ay, a mí me contaron que una señora de 90 años tuvo un bebé. No, ella quedó escrito en la palabra, a mí me tocó a los 90 tener un bebé. Ella es esa que le tocó a mí, la que el día que entendí que iba a tener un bebé, me reí, guau, 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 de risa, de temor, de angustia. Yo creo que ella cuando entendió eso, ella dijo, esto es un chiste muy mal echado. Aquí esto va a estar complicado porque ella, yo creo que yo me hubiera reído de mucho, también de mucho susto. Y entonces el tema de lo que le correspondió a ella fue personal, fue desde su yo, desde su parte interna, y entonces ella no lo vio por otra dama, no lo vio en otro pueblo, lo vio en ella y sobre todo me encanta, ¿por qué? Porque son acontecimientos que le correspondió no vividos no por los demás, y nos encantan las cosas, pensaba yo que a veces uno cuenta muchos testimonios de los otros, ¿no? Ay, es que yo me di cuenta que una persona le tocó tal cosa y Dios obró y hizo y así pasó. Ay, es que a mí me contaron tal cosa, tal otra y Dios tal cosa y tal otra. Y entonces poquitas veces uno dice, mire, a mí me tocó vivir esto. Y yo quería vivir, no quería vivir, me angustié, no supe qué hacer, pero Dios me habló y yo cambié. O sea, uno siempre es contando testimonios y milagros y cosas que pasan en los demás, pero a veces, ejemplo, ni siquiera somos capaces de dar un testimonio. Ni siquiera somos capaces de decir algo bonito que Dios está haciendo en nuestra vida o también algo triste, complicado y que Dios en un momento se va a glorificar. Entonces, ella es ese tipo de persona que no le tocó contar una historia externa, le tocó contarla desde su propia realidad y sobre todo cuando dice lo que les decía, cuando ella dio a luz, ella tenía 90 años y pensaba yo que en el tema de Sara para mí, que es personal, se los digo, para mí es una fe sin límites. Porque posiblemente si a mí me hubiera correspondido este evento, yo digo, yo no soy capaz. Yo le hubiera dicho no. ¿Cuántas veces Dios nos dice algo a nosotros y uno le dice no? En también, o en ese acontecimiento también la persona hubiera podido decir, no, pues qué pena, pero no, yo no puedo, yo no creo que tenga este poder, esta forma de ser, no tengo estas, pero entonces dice que cuando yo leía los estudios, dice que ella olvidó sus limitaciones, olvidó quién era ella, olvidó
lo que le iba a pasar, lo que iba a vivir, ella dejó a un lado su edad, ella olvidó sus limitaciones físicas, pensaba yo en su contexto, ¿no? ¿Será que cuando estaba ella allí y las demás jovencitas veían a esta mujer anciana embarazada, hasta chistes se hicieron, ¿no? Hasta quedaron unos cuantos chistes por ahí registrados que se los decían ellos, ¿no? Si ella fuera en esta época y le tomaron una foto, la publicarían en Facebook, en todas las redes sociales, ¿y qué pasaría? Hasta se reirían, porque nos cuesta ver el poder de Dios, nos cuesta ver que Dios hace lo que Él quiere y que Él hace lo que está en su corazón con las personas. Y entonces pensaba yo en el tema de ella, que pudo vivir burla, pudo experimentar cansancio, pudo experimentar como que, ay, ¿qué tal están las que se metió? O sea, como, ay, quién sabe si aguante, quién sabe si llegue al parto, porque déjeme decirle que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento y como en nuestra propia vida, nosotros no dejamos de criticar y no hemos dejado de estarnos metiendo en la vida de los demás y ver a los demás con buenos ojos. No lo hemos dejado, o sea, siempre hay algo por allí queda guardado, o algo queda para decir, o algo está mal. Entonces, ella olvidó, dice que ella olvidó y ella decidió seguir adelante. ¿Y por qué? Dice, porque ella creyó que quien se lo había prometido lo iba a hacer. Pensaba yo que allí está el concepto de la fe, se los leí un versículo bíblico porque es todo el capítulo, ¿no? Todo Hebreo 11 y usted pueden buscar donde quieran que hay muchos versículos bíblicos, pero solo le leí eso, pero pensaba que ¿cuántas veces nosotros hemos pensado olvidar nuestras limitaciones? Pensaba ya en mi manera personal, ¿no? Ay, pero es que yo no puedo, no, es que, ¿qué tal? No, es que eso es para una muchacha más joven, no, es que eso, ¿qué va a pasar en mi vida? Entonces, ¿cuántas veces yo estoy dispuesta a olvidar mis limitaciones, olvidar inclusive quién soy? No ante los ojos de Dios, ni verdad, sino ante lo que los demás piensan de quién soy. A veces, ¿cuántas veces yo pienso que son mayores mis limitaciones que mi potencial, que los dones que Dios me ha dado, que mis habilidades, así sea una sola cosa valiosa que yo vea en mí, hasta no lo considero. O, a veces pasa, pensaba yo en ella, que ella olvidó y decidió no adaptarse a los contextos en los que estaba viviendo ella, ¿no? Digamos ahora nosotros en esta sociedad. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a vivir una vida olvidando todos estos contextos que están a nuestro alrededor, los que nos benefician, los que nos dan nombre, los que nos aseguran un futuro, los que nos dan esperanza? Y pensaba yo que esta parte de no adaptarme a los contextos favorables o desfavorables, para mí, eso es fe. Para mí eso es fe. Es fe decidir vivir yo, contrariamente a lo que dice el mundo y aceptar lo que Dios dice, independiente de mis limitaciones, de todo lo que esté a mi alrededor. Lo digo para mí. No estoy diciendo que diga en la Biblia. Lo digo para mí. Y entonces veía algo que dice que el estudio que leí yo de Hebreos de mi Biblia dice que ellos no se sentían a gusto con el mundo que los rodeaba. Eso tenían diferente los héroes de la fe. Eso tenían diferente, no, digamos, todos los que están allí en estos versículos bíblicos. Ellos no se sentían a gusto. Ellos no eran el tipo de persona que todos los seducía, que por donde ¿cómo es? ¿Por dónde van? ¿Para dónde va? ¿Para dónde va la gente? ¿Cómo es? ¿Que por dónde va? ¿Para dónde va Vicente? Que donde si todos corren para acá, yo también corro. No dice el estudio bíblico mío que ellos no se sentían a gusto con el mundo que los rodeaba. ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando, ellos esperaban un qué, un mundo, ellos esperaban algo mejor. Eran el tipo de personas que no eran mediocres. A veces uno se contenta y se conforma con lo más sencillo,
con lo más sencillo y uno no está dispuesto como a ir un poquito más, no está dispuesto a veces a dar la cara, o no está dispuesto a comportarse como es correcto delante del Señor, porque ellos esperaban y buscaban algo mejor y entonces pensaba, les estoy leyendo de lo que estudié, pero dice que ellos no recibieron todo lo que Dios les había prometido, recibieron solo una parte, todos ellos digamos, incluida Sara, que es la persona con la que estoy hablando en esta parte del tema, y sobre todo pensaba yo que porque ellos no recibieron todo, porque le tenían que dejar a las demás generaciones. Todos los demás que venían después de ellos tenían que ir recibiendo poco a poco todo lo que Dios les había prometido a ellos. Era poco a poco. Ustedes una parte, hasta nosotros, ¿no? Porque nosotros hemos recibido toda esta parte de la promesa y creo que hemos recibido la más espectacular, que es a nuestro Señor Jesucristo. Hemos recibido el galardón, el premio mayor de toda la promesa que se dio para ellos. Entonces, él pensaba que, ¿por qué Sara creía que era fiel quien le había prometido lo que iba a pasar en su vida? Pensaba que ella estaba tan segura de eso, ¿sabe por qué? Porque tenía una íntima relación con Dios. Ella no buscaba a Dios porque le tocaba, ella no lo buscaba porque es que me correspondió la reunión o me correspondió el tema o me toca, digamos, una cápsula o es que es que lo que me han enseñado. No, ella tenía una íntima relación con Dios y no solamente ella, sino todos los que se nombran allí tenían una íntima relación con Dios y sabían que Dios es así, que ese es su carácter, que Él no es como nosotros, que Él cumple lo que promete. No sé, pero a mí me ha pasado que yo a veces he cumplido, he dicho muchas cosas y yo no las cumplo. De pronto ustedes son más cumplidos que yo, pero yo he cumplido muchas promesas que he hecho en mi vida y digamos, me ha correspondido volverlas a retomar y como que, bueno, Señor, voy a volver a empezar porque me he equivocado y no te he cumplido, voy a volverlo a empezar. Ayer Katy habló de muchos versículos bíblicos con respecto a todo esto, ¿no? Entonces, ella sabía de que él simplemente cumple lo que promete, tenía esa seguridad en él y entonces veo que esto es para mí un aspecto personal de mi relación personal mía con Dios. ¿Qué tan segura estoy yo de que lo que Dios me ha dicho a mí, Él lo va a cumplir? Sea ahora en más años, inclusive puede que no, porque dice que muchos de ellos no lo recibieron, pero de acuerdo a esta parte sí. Veo que Sara es el ejemplo de alguien que recibe lo que Dios le prometió y que se hizo real en su cuerpo. Ella lo vivió, no lo escuchó y sobre todo pensaba yo para cada uno de nosotros, ¿cuáles son las promesas que Dios le ha dicho a usted para que lo piensen? No, no quiero que me digan, contesten nada, ni mucho menos porque solamente estoy como reflexionando un poco. Y sí quisiera que pensé fueran esta noche, como el otro día se hablaba en el tema que se dio, ¿cuáles son las promesas que Dios le ha hecho a usted y ya se cumplieron? ¿O se han cumplido solo unas? O usted dice, no, Dios me ha prometido tantas cosas y hasta este momento Dios no me ha prometido, no me ha cumplido nada. O es usted el tipo de persona que dice, sí, Dios ha sido tan fiel, ha sido tan bondadoso, creo que ha hecho cosas más de las que yo me podía imaginar, ha orado de manera poderosa. eh, Quería que pensaran eso, cuáles promesas Dios le ha dado a usted y ya se cumplieron y cuáles no. Y sobre todo, si ya se cumplieron, ¿qué ha hecho usted con esa promesa de este Padre eterno, fiel y bondadoso que está dispuesto a hacer lo mejor para cada uno de nosotros, ¿no? Porque si Dios también nos da algo, Él quiere que hagamos lo que Él quiere con lo que Él nos da. Entonces, veo que en este capítulo de Hebreos que les acabo de leer como resumidamente, habla de la fe, pero también habla de las obras que ellos hicieron. Creo que nos cuesta mucho hacer cosas que Dios nos diga que hagamos. Les pregunto, ¿ella les cumplió? Pero ustedes o yo ya le cumplimos a Dios en todas las cosas que posiblemente Dios nos ha dicho que hagamos. No tienen que ser ejemplos como el de Sara.
de embarazarse a esa edad. Puede ser cualquier otra cosa. Lo más sencillo que Dios le pueda decir a uno y que a veces uno dice, no, pero es que eso no es para mí, no, es que eso es para otra persona, es que yo no podría, es que yo tal cosa, y siempre uno es que yo, y es que yo, empezando por mí misma. Entonces, ella le dio todas las promesas que le ha dicho, se las sigue dando, alguna, todas, una, pero también usted, ¿cuáles son las obras que usted hace? Por lo menos pensaba yo en que no les interesó tener nombre, a mí su parte me encanta en un mundo, en una sociedad tan llena de títulos, tan llena de cosas humanas y todos con ese deseo de mostrar y de ver, que la gente vea que, oh, que uno sí es, quién sabe quién, y pensaba todas estas cosas, ¿por qué? Por específicamente pensaba yo en el tema de Sara, que para mí la obra que le correspondió a Sara fue asumir. A veces la obra que Dios quiere que yo haga solamente es asumir. A ella le correspondió asumir todo eso que le correspondió a esta edad. Pensaba yo, Claudia, pienso que ella le correspondió asumir. Ella no se sentía capaz. Creo que no le costó este nuevo estilo de vida, pero ella entendió que la promesa sí se iba a hacer real a pesar de todo lo que era ella. Entonces, les quería hablar esta primera parte de la parte de Sara bajo el aspecto de una fe personal. Dios y yo, Dios y yo. Lo que Él me dice y cómo actúo yo. Dios y yo, qué creo de Él, qué pienso de Él, cómo estoy entendiendo todo lo que Él tiene para mi vida, pero quiero hablarles un poquito a manera resumida de la segunda parte. La segunda parte la voy a resumir un poquito más porque se ha hablado bastante de esta parte. La segunda parte habla, Santiago lo dice en el capítulo 2, que si lo quieren leer, no lo voy a leer, solamente voy a hablar muy sencillo de esta parte. Santiago dice que, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Entonces, la primera parte era lo que le correspondió a todos estos héroes de la fe que lo vivieron en sus propias vidas, pero mi propia vida me lleva a la otra parte, al tema de las relaciones con las personas y sobre todo, Santiago es un capítulo total que todo habla de no hacer acepción de personas. Y pensaba yo, pero pues si uno ni uno mismo se acepta, ¿qué tan fácil va a ser uno aceptar a los demás? Pienso que el tema de las relaciones es muy complicado. Si uno ni siquiera está dispuesto a dar gracias a Dios por lo que Él hace en la vida de uno y entonces uno va a estar pendiente de la vida de los demás. Yo decía, con Dios es complicado. Entonces, esta parte nos habla de que este capítulo para mí y lo que para mí habla es una fe enfocada en los demás. La primera parte en mi vida personal y en lo que Dios va a hacer en mí, esta parte enfocada en los demás y en las relaciones sociales que mi esposo les habló en estos días y vuelvo a decirlo, el tema de las relaciones no es fácil, porque el tema de las relaciones regularmente se trata de mi egocentrismo y de mi satisfacción y si no, no hay relaciones sociales con los demás y entonces esta parte me lleva a mí a ver una fe más hacia afuera y sobre todo lo que habla allí Santiago es que es muy sencillo. Santiago dice que nosotros no tenemos que hacer distinción entre personas basados en rango, en influencia, en ser ricos, poderosos, como lo que nuestros antepasados renunciaron a nombre, a llamarse. Aquí Santiago lo dice, las relaciones sociales no son enfocadas en lo externo. Las relaciones sociales son enfocadas en que Dios es un Dios imparcial, que Dios es un Dios que ofrece amor y gracia y bendición y beneficio de salvación a toda persona que va a Él a través de la cruz. Dios no es como nosotros. Él es diferente a nosotros, nos ama, nos cuida, nos protege, cumple propósitos en nosotros, pero también nos lleva hacia afuera a que miremos, amemos y veamos a las personas, no desde lo que Él me quiere quitar, sino desde lo que Él tiene para cada uno de nosotros o lo que Él quiere hacer. Entonces,
Pensaba yo, ¿por qué Dios es así de maravilloso? Porque para Dios las personas tienen un valor que no se iguala a ninguna cosa, ni siquiera el dinero, la posición, al aspecto físico, a la raza, a naciones, nada delante de Dios. Y al pie de la cruz, todos somos iguales. Y Dios está allí para cada uno de nosotros. Y Santiago es claro en que una religión vacía se traiciona a sí misma y es una relación en la cual las relaciones sociales o el hacer distinción entre la gente es algo superficial. Entonces, yo decía, el Hebreos de los héroes de la fe, Santiago de las relaciones. Y entonces pensaba esto que cómo nosotros, conociendo el amor del Señor, todo lo que Dios habla para nosotros, tenemos relaciones tan superficiales. Pero pues vuelvo y digo, si uno ni se quiere uno mismo, si ni siquiera acepta lo que Dios ha hecho en uno, si ni siquiera quiere ver la obra poderosa, que no hablo de salvación, hablo de mi diario vivir, de mi relación personal con Él. Entonces, esta palabra dice que preferir a quienes gozan de posición económica, prestigio, esto es incompatible con lo que Dios dice a través de su palabra y con lo que Dios quiere para mí, pero también para los demás. Y quiero ser enfática de que Santiago aquí no habla de todas las personas o de todos los ricos. Él se refiere a los incrédulos, a los que oprimen a los pobres y a los que blasfeman el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero de acuerdo a esta carta, dice Santiago que a ellos les encantaba ser amigos de toda esta gente que hacía con ellos lo que quería, pero como eran pues súper tenaces, entonces pues no los aguantamos. Entonces, este capítulo es enfático en que las relaciones no puede o no se debe hacer acepción de personas, sino que cada persona, cada uno de nosotros debemos conocer el propósito, todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y Santiago habla allí de que la fe que está, una fe viva, es una fe que busca siempre lo mejor. Es una fe que está dispuesta a hacer todo lo que Dios tiene, lo que Dios ha prometido y sobre todo lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Esta fe que habla Santiago, esta fe salvadora, no es un reclamo, no tiene que ver con algo vacío, sino ni es algo que solamente digamos de palabra o que nos lo aprendamos, sino que es una fe salvadora que da fruto, como el que dio en Sara, como el que dio en Abraham, como el que dio en cada uno de ellos. También Dios quiere que esta fe, sin acepción de personas, dé fruto en mi vida personal, pero con cada persona que está cerca mío o que se relaciona conmigo, y entonces veo que nuestros antepasados, ellos hicieron sus obras y tuvieron su fe. Y Santiago ya en esta parte lo habla hacia cada uno de nosotros y sobre todo yo quiero pensar en este momento que cuáles son ya las obras de nosotros hacia los demás, hacia los otros, ¿no? Ahorita les hablé con el tema de Sara, todo lo que Dios le dijo, lo que pasó con ella, pero en nosotros hacia los demás, ¿por qué Santiago lo diría de que no hagamos acepción de personas? Porque él lo veía claro, que en el trato de nosotros hacia los demás, algo faltaba, algo estaba faltando y creo que al día de hoy sigue siendo igual, sigue siendo complicado. Entonces, quiero terminar en este momento con dos cositas que, sobre todo, que piensen sus obras personales, pero también las que tienen que ver con los que se relacionan y que Dios también le está pidiendo a usted con cualquier aspecto de su vida, pero pensaba yo que para mí la fe obra primero hacia adentro y luego se refleja hacia afuera. ¿Estamos siendo esas personas? Bueno, este es el temita que les quería compartir, que quiero que reflexionen en sus casas. Es mucho para hablar, pero quería dejar solo esta partecita para que sigamos pensando qué más